Buenas noches, compañeritos, o buenas tardes todavía. Buenas tardes. Igualmente, compañeritos. Habíamos quedado para el día de hoy el tema de los grupos, pero ha habido un cierto problemita. Entonces, yo quisiera que dos compañeras se apuntaran para apoyarme en el sentido de que me sacaran la listita de los grupos. Buenas noches, licenciado. Permítame, sí, perdóneme. Entonces, quisiera que me ayudaran para que me puedan proporcionar ya en globalmente todos los grupos. Estamos haciendo en la sección C, son 7 por grupo. Entonces, que estos dos compañeros o dos compañeras, depende, importante que sean compañeritos de esta sección, que me puedan apoyar para que el próximo miércoles, o sea, ya pasado mañana, me puedan proporcionar ya el listado completo de todos los grupos. Eso es lo que quería, y así el próximo viernes pues ya trabajaríamos concretamente con el tema de los grupos. Entonces, perdón, ahora sí, perdone. Buenas noches. Sí, licenciado, buenas tardes. Le comento que ya están los grupos hechos, sería un listado oficial. Hay un compañero de la sección que lo tiene para podérselo trasladar a usted. Excelente. Ahora, ¿quién me puede proporcionar el teléfono del compañero? Buenas noches, licenciado. Fíjese que de hecho eso le quería comentar, que ya tengo más o menos 22 a 24 grupos confirmados. Solo me faltan algunos, como 40, 50 personas todavía que no tienen grupo. Pero ya tengo casi un 80% del listado completado. Perfecto. Don Edgar Cáceres, ¿verdad? Déme su teléfono, perdone. Es 3117. Perdón. 3117. 0271. 0271. Va. ¿Qué otro compañerito me pueden dar teléfono? Buenas noches, licenciado, con gusto. Sí, ¿quién sería? Perdóneme. Mi nombre es Carlos Magarín. Va. ¿Usted también se quedaría encargado juntamente con Edgar? Sí, a la orden. Va. Aquí estamos para servirles. Va, muy bien, gracias. Carlos Magarín. A la orden. ¿Le dejo mi número? Sí, por favor. 34. Ajá. 34 otra vez. Ajá. 1889. Perfecto, don Carlos. Entonces yo les estaría molestando para que tal vez este miércoles ya me puedan proporcionar este listado, por favor, el miércoles, ya este miércoles, porque así el próximo viernes ya nos dedicamos solo al tema de grupos. Tal grupo, tal sentencia. Tal grupo, tal sentencia. Este sería ya para este miércoles, porque recordemos que entre más rápido es mejor para ustedes, porque les recuerdo, terminando el primer parcial, empezamos ya con exposiciones. Nada de que, a ver, los grupos ya están, ya por eso urge, entre más rápido mejor, porque nomás terminamos nosotros primer parcial, el primer grupo arranca de una vez. Así que por favor, entre más rápido mejor. Este miércoles, por favor, don Edgar y don Carlos, nos estaríamos comunicando con ustedes. Con gusto, Lic. Yo no sé si personalmente a través de una tercera persona se comunican con ustedes para que ustedes les proporcione por WhatsApp o por lo que sea ya el listado completo, y así el próximo miércoles ya nosotros hablamos estrictamente del tema de grupos. ¿Estamos? ¿Se lo podemos subir por Classroom? Sí, el problema es que, mire, usted no sabe lo que me cuesta. Ese tema de tecnología me ha costado como usted no tiene la menor idea. Pero por eso tenía necesidad de tomarles el teléfono, y ya con esto pues ya nos vamos todos en un mismo universo.
Estamos, ¿verdad? Por favor, por favor. Entonces, el próximo miércoles, por favor, don Edgar y don Carlos, que nos pasen ya este tema que sí ya urge, porque entre más rápido, como les comento, mucho mejor para todos nosotros, porque de una vez arrancaríamos. Muy bien. Entonces, dejamos esto pendiente para el próximo viernes y nos vamos a dedicar solo a los grupos. ¿Qué grupo pertenece cada quien? ¿Qué tema? Y de una vez es posible hasta fijar fechas de toda la programación que tenemos para el segundo parcial. Que recordemos que es el examen es el que tiene más punteo y se tiene el privilegio de trabajar con base en grupos y especialmente para el aprendizaje de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se van a dar cuenta lo importante que es y especialmente todo el bagaje que deja esa jurisprudencia. Bien, entonces mientras tanto seguimos nosotros con lo nuestro. Siempre se ha discutido, y no sé si ustedes se han dado cuenta, que en determinadas formas hablo de derechos humanos, de determinada manera también me refiero a derechos fundamentales. En principio puede ser que eso es un sinónimo, y sí, porque sustancialmente son esos derechos universales, indivisibles, imprescriptibles que tenemos todos los seres humanos. Efectivamente, eso es lo mismo, esencialmente lo mismo. Pero sí, dogmáticamente puede existir una pequeña diferencia y por eso creo que es justo que lo podamos hablar. Para tenerlo presente que dogmáticamente sí existe diferencia, aunque sustancialmente pues no tiene diferencia, porque a la larga son derechos del ser humano, son derechos interdependientes, universales, indivisibles, irrenunciables que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, y ahí se involucra también los derechos naturales del hombre. Los derechos naturales del hombre son que vienen del justnaturalismo, es donde se considera que el hombre tiene esos derechos que naturalmente posee por el mismo hecho de ser hombre y por ser una especie superior a todas las demás especies. Entonces, naturalmente, el ser humano goza de esos derechos por la misma divinidad de la naturaleza. Entonces, esos derechos naturales del hombre, pues son naturales del hombre. El hombre naturalmente tiene esos derechos y que no necesitan estar formalizados en una convención o en alguna legislación. Son derechos ya innatos, naturalmente los posee el ser humano. Entonces, no se necesita formalidad alguna. Esos derechos naturales del hombre. Ahora, ¿qué hablamos de derechos humanos? Pues los derechos humanos viene a raíz de lo que ya hablamos en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se tuvo como propósito, y eso quedó plasmado en la Carta de Naciones Unidas, el propósito de la promoción y desarrollo de los derechos humanos, y esos derechos humanos se vinieron a establecer a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, convenciones internacionales de derechos humanos, y esas, por ser las convenciones de derechos humanos, se habla de derechos humanos. En conclusión, todos esos derechos establecidos en las convenciones, declaraciones y pactos internacionales son derechos humanos, porque esos están formalizados a través de convenciones, pactos o declaraciones internacionales. Y ahí se habla de derechos humanos. El derecho a la vida es un derecho humano que está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque es un derecho establecido en convenciones internacionales. A diferencia de los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales darán diferencias, que los derechos fundamentales se encuentran establecidos en las leyes internas, especialmente en la Constitución. Son derechos fundamentales porque están establecidos en la Constitución, aunque sean los mismos derechos, porque a la larga, si es el derecho a la vida, naturalmente se protege el derecho a la vida. Pero ese derecho a la vida es un derecho humano establecido en las convenciones internacionales, y ese derecho a la vida es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Fundamentalmente eso se puede hablar de esa diferencia y tenerlo
es una diferencia eminentemente dogmática cuando se habla de derecho natural del hombre, porque no sé, esos derechos son sustanciales para el ser humano, pero no están establecidos en convención. Derechos humanos porque están establecidos en convención y derechos fundamentales porque están establecidos en convención. Por eso, cuando yo hablo, el derecho a la libertad es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Si yo me quiero referir al derecho a la libertad establecido en el Pacto de San José, voy a decir es un derecho humano establecido en el Pacto de San José. Eso es fundamentalmente la gran diferencia, solo para tenerla ahí presente, que dogmáticamente sí existe, aunque sustancialmente pues es el mismo derecho que tiene esas características fundamentales de los derechos humanos. ¿Y cuáles son esas características de los derechos humanos? Los derechos humanos tienen 7 características. Cuando se habla de derechos humanos tenemos que tener presente las 7 características de los derechos humanos. ¿Cuáles son esas características? Esas 7 características, pues estamos hablando que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. Repito. Las características de los derechos humanos. Universales. Primera característica. Indivisibles. Segunda característica. 3. La tercera característica es que los derechos humanos son interdependientes. Cuarta característica. Imprescriptibles. Quinta característica. Inalienables. Una sexta característica. Irrenunciables. Y por último tenemos una séptima característica, que los derechos humanos son inviolables. Muy bien, repito. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Muy bien, las características de los derechos humanos que son universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. Esas son las características de los derechos humanos. ¿Por qué se dice que son los derechos humanos son universales? Son derechos que reconocen a la universalidad de personas, a todas las personas, a todas, sin distinción de color, sexo, religión, situación económica. Los derechos humanos son universales, no hay distinción alguna, va para todos. Todos los seres humanos gozamos de todos esos derechos, llámese naturales del hombre, fundamentales o derechos humanos. Son universales, no hay distinción de nada, es para todos. Por eso las características de los derechos humanos. También son indivisibles. Los derechos humanos no se pueden dividir. Los derechos humanos se basan en igualdad, donde todos los derechos humanos son iguales. No hay división de derechos humanos. Pero aquí hay un asterisco. Pero sí hay clasificación. Aquí esto es importante verlo porque hay sector doctrinal que dice que los derechos humanos, del momento en que son indivisibles, no puede haber clasificación. Y ahorita en un momento vamos a ver la clasificación de derechos humanos. Pero hago hincapié en que esa clasificación no significa que estamos dividiendo los derechos humanos. Los derechos humanos son indivisibles, no se pueden dividir. No se pueden dividir porque todos son iguales. La misma protección del medio ambiente es la vida. O sea, se protege el derecho a la salud, se protege el derecho a la libre asociación como se protege el derecho a la vida. Se protege el derecho a la libre expresión como derecho a la libertad o a la seguridad. O sea, la idea es que los derechos humanos son indivisibles, son iguales. Todos los derechos humanos son iguales. Debe dar la misma protección a todos los derechos humanos. La clasificación es aparte. Vamos a ver ahorita la naturaleza de la clasificación de los derechos humanos. Son interdependientes porque se complementan entre sí. Todos los derechos humanos tienden a completarse. Por ejemplo,
el derecho a la vida, sí, pero se complementa con el derecho al trabajo, con el derecho a la salud, con el derecho a la alimentación. Derecho a la igualdad, sí, pero se complementa con derecho al trabajo, con derecho a la educación. Son complementarios, son interdependientes, imprescriptibles, porque no pierden vigencia por el tiempo. El derecho humano está desde antes del nacimiento hasta el fallecimiento de las personas. Inalienables, porque no se pueden ceder, vender, trasladar, enajenar, no se pueden. Son suyos, son para usted, no los puede ceder. Irrenunciables, porque no se pueden renunciar los derechos humanos. Aquí hay un tema, quizás en Guatemala no ha sido tan polémico, o no ha habido ese tratamiento jurídico y doctrinario poquísimo. Por ejemplo, lo que se da en otros países, y ya yo he escuchado en otros países hace unos 30 años, he escuchado el tema del, obviamente, tengo derecho a la vida. Es un derecho irrenunciable, es un derecho humano irrenunciable, el derecho a la vida. Pero ojo, se enfrenta con otro que es que esa misma persona que quiere renunciar a su derecho a la vida y porque tiene un padecimiento grave, porque un sufrimiento y casi intolerable, entonces necesita desprenderse de ese derecho a seguir viviendo. O sea, eso es complicado porque el derecho a la vida es derecho, como todos los derechos humanos, estamos viendo sus características, son irrenunciables. Pero ¿y qué pasa? Si ya no aguanto, ya no soporto los dolores diarios, entonces ya viene una figura que se llama el derecho a una muerte digna. Mire el tema, cómo se va cambiando. Bueno, estos temas no estamos en Guatemala en esos temas. En otros países ha llegado hasta las cortes más altas. Unas veces lo han otorgado, otras veces no lo han otorgado. Es un tema bien complicado, la eutanasia, porque ahí entra también el tema religioso, el tema ético y el tema jurídico, que usted dice, bueno, usted nació, ahora tiene ese derecho de vivir, y ese derecho es irrenunciable. Sí, pero yo quiero renunciar porque ya no soporto los dolores, estoy en el hospital y es insoportable, no hay medicina que me calme los dolores. Imagínense qué fuerte es eso. Entonces ya viene y solicita esto porque necesita también un derecho a una muerte digna. Mire cómo cambia la cosa, ¿verdad? Pues el tema de la irrenunciabilidad, pues como todo, cayendo a Einstein muchas veces, todo es relativo. Entonces lo mismo suele pasar con el aborto, que aquí ya es un tema, ya está con la polémica. Todos sabemos, y ustedes mismos están viendo el tema de la vida humana dependiente. Ahí entra lo que es el aborto terapéutico, pues ustedes lo están viendo y efectivamente no hay ni discusión, ¿verdad? Cuando su profesor de Derecho Penal le dice el aborto terapéutico, sí, que no está penalizado, y le da los argumentos, usted dice perfecto. Pero faltan más situaciones como el eugenésico, el ético, social, donde esos son discutibles muy, muy fuertes. En otros países pues están ya permitidos, con discusiones fuertes. Aquí todavía no llegamos a estos niveles de discusión. Yo creo que están empezando, pero es por el tema de la irrenunciabilidad de esos derechos, ¿va? Especialmente esos derechos o ese derecho sine qua non, que es el derecho por derechos, porque sin el derecho a la vida no existen los demás derechos. Aquí no se trata de insinuar ni influenciar nada, absolutamente nada, sino que solo dejar los ingredientes para que ustedes, con su análisis, investigación, que eso es lo importante, la mejor forma de estudiar la investigación, lleguen a establecer esas clasificaciones que acaba de mencionar, y ustedes crearse una idea y un análisis o seguir profundizando aún más. Pero cae esto por la irrenunciabilidad de los derechos.
derechos humanos. Y además, pues los derechos humanos son inviolables porque son absolutos, no se pueden violar. Ojo, no se puede. Yo no le puedo violar el derecho a su libertad, yo no le puedo violar el derecho a su propiedad, yo no le puedo violentar el derecho a la vida, yo no le puedo violentar el derecho a seguridad, yo no le puedo violentar el derecho a expresión, yo no le puedo violentar el derecho a manifestación. Son derechos. Yo no le puedo afectar el derecho al trabajo. Son derechos inviolables, no se pueden violentar. Ojo, pero ¿qué pasa cuando alguien lo violenta, verdad? Entonces, tendríamos nosotros que ir, por ejemplo, el Estado es el gran obligado de prevenir esas violaciones a los derechos fundamentales. Es el Estado. Es el que nos tiene que cuidar, es el que tiene que prevenir esas violaciones a los derechos fundamentales. Nos tiene que prevenir en la noche si vamos con celular y nos roban o nos quieren robar, o es el Estado el que tiene que dar todas las vías para prevenir. Pero ¿qué sucede si no previene? Que es lo que suele pasar. Por eso están los delitos, porque no hay forma de prevenirlos. Entonces el Estado, ahí viene la responsabilidad de sancionar y en otros países pues de resarcir el daño a la víctima como debería de ser. Hoy día no. Imagínese usted toda la pena de multa que le cae al Estado, para ellos se va, y para las víctimas. Eso es un tema interesante que hemos platicado, que existiera un fondo exclusivamente, un fondo estatal para las víctimas. Por ejemplo, los de todos los delitos que pagan multas, el Senabed, pues crea un fondo para las víctimas, porque ¿usted qué quiere? Usted, muy bien, usted le robaron su vehículo. En su corazoncito, ¿qué más añora? Su vehículo. Usted no quiere tanto, si el ladrón se va, que se vaya, pero usted quiere su vehículo. La justicia real, y no es la justicia real y no solo idealizada, sino que la justicia real es que a usted, que la persona tiene que pagar en prisión por el daño que hizo y reparar el daño a la víctima. ¿Y cuál es la forma de reparar el daño? Indemnizarle, devolver el vehículo o reparar el vehículo. Esa es la verdadera razón del derecho penal y de la justicia pura, y que es real. El problema es que acá nosotros nos burlamos de estos aspectos que son reales y que deberían de ser, y no nos tenemos que burlar, porque entre más nos burlamos, lo que hacemos es no darle credibilidad a lo que es la justicia real. Y la justicia real es: si alguien cometió un delito, tiene que purgar prisión y repararle el bien a usted. Eso es, por eso está el mismo Código Civil. Usted está viendo el derecho civil, ahí nos habla que todo delito y falta tiene que reparar el daño. El Código Civil, el Código Penal también dice la responsabilidad civil, y el artículo, es que no me acuerdo, 44-47 del Código Penal nos habla de la forma que debe de reparar el daño el preso. Lo que pasa es que eso creemos que es una fantasía animada, y no es así, es real, está legal. Lo que tenemos que hacer es lograr hacerlo. Ya se me ha metido en la cabeza, yo creo que es parte de esto, de ir aportando, que si el Estado debe de crear un fondo para las víctimas, para reparar el daño. Si le robaron el celular, tienen que recuperarlo, tienen que dárselo. Si no es el sujeto, pues tiene que ser el Estado, y el Estado después le va a cobrar al sujeto, que mirará cómo se lo cobra, pero la víctima tiene que recuperar sus cosas. Qué bonito, solo le vamos a meter preso al sujeto y mire la víctima que hace. No, es así. Entonces, estas son las características de los derechos humanos: universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. La clasificación de los derechos humanos.
647, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. 47, yo me confundo con el 44 y 47. El 44 es trabajo con buena conducta, y el 47 ya nos habla de qué manera se da el trabajo penitenciario. Y el trabajo penitenciario tiene 4 rubros que tiene que cubrir, y dentro de ellos es, como producto del trabajo penitenciario, es la reparación del daño a la víctima. Esto es lo interesante. El problema que se da es que no hay control en el sistema penitenciario, y si no hay control en el sistema penitenciario, pues ni mucho menos va a haber control en el trabajo penitenciario y fruto del trabajo penitenciario. Pero esto ya establece nuestro Código Penal, que valga la redundancia, ya hoy tenemos 30 años de vigencia o más, 50 años, lo siento, 50 años de vigencia del Código Penal. Bueno, es clasificación de los derechos humanos. Bueno, la clasificación no es lo mismo que división de derechos humanos. No estamos dividiendo, no estamos diciendo los principales, los de segunda, no, es clasificación. Y la clasificación de los derechos humanos tiene su naturaleza. Y la naturaleza de esa clasificación es conforme ha evolucionado en época los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son evolutivos, se van evolucionando, y parte de esa evolución han surgido derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. No estamos diciendo primera categoría y segunda categoría, no. Estamos hablando cómo han surgido. Surgieron primero los derechos individuales, que son los derechos civiles y políticos. Surgieron después derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos colectivos. Y de último han surgido los derechos de solidaridad de los pueblos, que es denominada tercera generación. Esa es la clasificación. No división, no de clases, no de importancia, no, solo clasificación por la forma como han surgido. Y la primera generación pues fue la que surgió de hace muchos años y se plasmó por vez primera en la Declaración del Pueblo de Virginia del año de 1776. Escuche un tema importante. Todos hemos aprendido y mencionado el tema de la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Todo el mundo habla de la Revolución Francesa, establecieron los derechos de igualdad, seguridad, justicia, tasa. Pero obvian que antes de la Revolución Francesa, 13 años antes, surgió la Declaración del Buen Pueblo de Virginia. Y ahí plasman esos derechos individuales. Esos derechos individuales que son los que hoy conocemos como derechos civiles y políticos. Esa es la primera generación, derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son esos derechos civiles y políticos? Pues son los derechos individuales, son esos derechos que protegen la vida, la igualdad, la seguridad, la justicia, integridad personal, derecho a la familia, a la religión, a la propiedad, nacionalidad, elegir y ser electo como parte de los derechos políticos, que hoy está de moda, ¿verdad? Elegir y ser electo, derecho a petición, asociación, reunión, libertad de pensamiento, libertad de expresión. Esos son derechos individuales, derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? Pues bueno, el derecho a la vida, igualdad, seguridad, justicia, el derecho a la religión, derecho a la familia, intimidad, propiedad, elegir y ser electo, petición, asociación, religión. Esos son los derechos individuales, derechos civiles y políticos. Recordemos que son los derechos de primera generación, pero técnicamente se habla de derechos civiles y políticos, derechos individuales, derechos porque van dirigidos al individuo. Eso es usted, nosotros, cada uno tenemos derecho a la vida, cada uno tenemos derecho al asilo, cada uno tenemos derecho a elegir y que nos elijan, cada uno tenemos derecho a la petición, cada uno tenemos derecho a la religión, cada uno tenemos derecho a una reunión. Esos son derechos individuales, civiles y políticos. Ahora los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación son los derechos colectivos porque van dirigidos a una colectividad. Pero esos derechos de segunda generación surgieron porque empezaron a cuestionarse. Sí, nos dan derecho a la vida, pero como hay una frase que dice, sí, pero sin comida no hay vida. Entonces,
Ustedes nos protegen la vida, pero para hacer efectivo ese derecho a la vida, ¿qué nos ofrecen? Cierto. Hay que darles trabajo. Hay que proteger la salud. Entonces surgen los derechos de segunda generación. Esos derechos de segunda generación para ser interdependientes, por eso hablamos de las características de derechos humanos interdependientes que se complementan entre sí, y el derecho al trabajo va a complementar el derecho a la vida, el derecho a la salud va a complementar el derecho a la vida. Nos hablan de igualdad, pero para efectivizar la igualdad, ¿qué sucede? Surge el derecho necesario de la educación. Hay que educar para que nos den las condiciones iguales. Entonces ya se dio también el derecho a la educación, derecho al trabajo, proteger el trabajo, la sindicalización. Entonces ya surgen esos derechos humanos de segunda generación, que lo que hacen es llegar a efectivizar esos derechos de primera generación. Y era una cosa interesante, la Constitución de Querétaro de México lo estableció en el año de 1917 y la de Weimar de Alemania en 1919. Interesante porque la mexicana fue la primera que estableció derechos económicos, sociales y culturales. Y estos son los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, o también denominados colectivos. O sea, ya tenemos la clasificación derechos individuales o derechos civiles y políticos. Segunda generación, derechos colectivos o derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué contienen esos derechos económicos, sociales y culturales? Como ya le establecí, el derecho al trabajo, a la seguridad social, al derecho a la huelga, a la libertad sindical, a la educación, a una vida cultural. Esos son los derechos humanos de segunda generación, que estos son los derechos que van a hacer efectivo los derechos de primera generación. El derecho a la vida cultural, a tener la igualdad que realmente nos habla allá en la primera generación. Pero no es por importancia, no es porque el derecho a la vida sea más importante que el derecho a la vida cultural, no, ambos son iguales. No es que el derecho a la libertad sea más importante que el derecho a la educación, no, ambos son iguales. La clasificación, y vuelve a existir, deriva simple y sencillamente por el surgimiento de los derechos, la necesidad de crear más derechos. Y así también tenemos la tercera generación, que la tercera generación se ha denominado derecho de los pueblos o de solidaridad. Eso es la tercera generación. Y aquí pues ya entra en pueblos, ya no un individuo, ya no una colectividad, sino ya en pueblos, en estados como la libre determinación de los pueblos, el desarrollo del ser humano, el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz. Estos ya son derechos de tercera generación, de solidaridad. Y también hoy día, dogmáticamente se habla de una cuarta generación, de las intergeneracionales o tecnológicas. No me sorprendería, pero aquí no hay nada pacífico porque no se ha dicho nada, que ya viene la inteligencia artificial también, a ver en dónde se ubica. Pero ahorita concretamente hay tres generaciones. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? Derechos civiles y políticos o individuales. Derechos económicos, sociales y culturales o colectivos. Y derechos humanos de los pueblos o de solidaridad. Esa es la clasificación que tenemos hoy día. Entonces, lo importante también a destacar es que los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, ambos tienen Pacto Internacional de Derechos Humanos desde el año de 1966 y entraron en vigencia hasta el año de 1976. Pero son del año 66 donde se crearon estos pactos internacionales. Hay un pacto internacional que se llama Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y hay otro pacto internacional que se llama Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, lo interesante es que los derechos humanos
individuales ya existe un pacto internacional. Los derechos humanos colectivos también ya tiene su pacto internacional. ¿Y qué es un pacto? Pues un pacto es un convenio global, un convenio internacional donde reconocen los derechos individuales y existe otro pacto donde reconocen los derechos colectivos. O sea, todo lo que tenemos nosotros en nuestra Constitución, pues evidentemente, si estos pactos son del año 66, imagínense nuestra Constitución del año 85, pues obviamente todo ese bagaje de derechos individuales y derechos colectivos lo tiene nuestra Constitución. Por eso no es de extrañar que nuestra Constitución sea tan garantista como ya se lo manifesté la pasada, y no es de extrañar que prácticamente el 101, 102 de nuestra Constitución contiene todo el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Qué interesante. Derechos de solidaridad de los pueblos. No existe un pacto que engloba todos los derechos de tercera generación, pero sí existen varios convenios internacionales que definitivamente sí se obtiene esos derechos establecidos como derechos de tercera generación. Bueno, no existe un pacto. Sé que existe un proyecto internacional, un pacto internacional de los pueblos, pero no hay. Ahorita solo tenemos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su momento lo vamos a ver cuando veamos el tema de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Entonces, ya llegando nuevamente a esta clasificación de los derechos humanos, donde empezamos cuáles son los derechos civiles y políticos, los derechos individuales. Dentro de esos ya mencioné el derecho a la vida. ¿Y qué es el derecho a la vida? Pues el derecho a la vida es ese derecho que se tiene innato el ser humano de mantener y desarrollarse plenamente su existencia biológica y social. Eso es el derecho humano a la vida, el mantener y desarrollar plenamente su existencia biológica y social. El Estado tiene la obligación y todos los mecanismos correspondientes para proteger ese derecho. Ese derecho, lo dice nuestra Constitución, el famoso artículo 3 de nuestra Constitución, señala ese derecho a la vida. Ahí se lo leo. Artículo 3 de nuestra Constitución, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Lo dice nuestra Constitución, desde su concepción. Y también lo dice nuestro Pacto San José. Recordemos que el Pacto San José es del año de 1969 y entró en vigencia en 78. Entonces, el Pacto San José también en el artículo 4 nos dice toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Mire qué interesante. El mismo pacto lo dice, del año 69. Y coincide con la Constitución. Bueno, al revés, la Constitución coincide con el pacto. Protegen desde la concepción. Y aquí viene muy interesante el tema de los grupos, porque vamos a ver mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana vamos a ver una sentencia, como ya se lo mencioné en su momento, la inseminación artificial versus Costa Rica. Y esa sentencia, la Corte Interamericana, que es la verdadera intérprete del Pacto de San José, ahí en esa sentencia nos define qué es concepción. A partir de cuándo se da la concepción. Nosotros tenemos claro, porque así nos han informado toda la vida, que concepción se inicia con la concepción desde el toque mágico entre el esperma y el óvulo. Ahí está la concepción, desde que existe ese choquecito ya hay vida. Eso es lo que siempre nos han dicho. La Corte hace una interpretación diferente. Por eso es importante verlo. Yo no me voy a exponer más porque son los integrantes del grupo los que van a exponernos esa partecita muy interesante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo bueno es como no hemos hecho grupo, no sabemos a quién le va a tocar. Entonces, qué linda esa sentencia. Fue discutida, obviamente. Mucha gente todavía la critica.
unos la alaban, otros la critican, como toda jurisprudencia o toda resolución. Entonces, pero es interesante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó postura. Y ahora mismo recuerdo, y de plano ustedes lo están viendo en derecho penal, cuando ustedes hablan o le han hablado sobre la vida humana, la protección de la vida humana dependiente y la protección de vida humana independiente, cuando se habla de la protección humana dependiente, pues entra lo que es el aborto, y ahí se discute cuándo hay vida, cuándo se protege la vida. Y es interesante, para muchos el mejor penalista del mundo es Klaus Roxin. Y Klaus Roxin, en un folleto precioso que hace muchos años tuve la oportunidad de leer, ahí nos habla sobre el tema y ya dogmáticamente en materia penal, utilizando la ciencia también, Roxin llega a la conclusión que la vida se protege desde la teoría de la anidación. Mire qué importante, ¿verdad? Entonces, y haciendo uno el análisis ya con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay mucha coincidencia. Pero bueno, yo no voy a tocar más allá, el grupo será el encargado, el que nos va a exponer ese tema, y es bastante interesante porque ya no es lo que uno ha creído que es. Pero lo importante es que, por eso, el Pacto de San José dice: la vida se protege desde la concepción. Ahora hay que interpretar cuándo hay concepción, ¿verdad? Y ahí entra esa sentencia interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La vida pues se protege hasta cuando finaliza. ¿Y cuándo finaliza? Pues cuando hay muerte. ¿Pero dónde me dice que hay muerte? Ustedes ahorita en su Código Penal están viendo homicidio, ¿verdad? Seguro, o ya lo vieron. ¿Y qué dice el primer artículo? Dice el 123, quien diere muerte a otra persona. Quien diere muerte. ¿Dónde está regulada la muerte? Busque su Código Penal y no lo va a encontrar, y arrastre su Código Penal, busque su Código Civil y tampoco le dice cuándo hay muerte de una persona. ¿Cuándo? Si estuviéramos en clases presenciales, pues eso es mucho más lindo porque ahí dialoga y pregunta uno, pero ahorita tampoco voy a estar en esta dinámica, esto es más impersonal. Y para no hacerse las cansada, pues eso tenemos que ir a buscarlo a la ley de donación de órganos. En la ley de donación de órganos ya nos aclara cuándo hay muerte, porque usted mira su Código Penal, solo le dice el que diere muerte, pero ¿cuándo hay muerte? Seguro que ustedes ni se lo han preguntado, ustedes solo automáticamente dicen cuando haya muerte, pero ¿cuándo hay muerte? Entonces, en la ley de donación de órganos nos aclara que la muerte se produce cuando se da la muerte cerebral, pero ojo, ya está legalizada, ya legalmente se determina cuándo hay muerte. De lo contrario, ¿cuándo? Si no hay, en principio en el Código Penal no nos dice cuándo hay muerte, tenemos que acudir a la ley de donación de órganos, en el cual sí ya nos dice y nos define qué es la muerte, y se da cuando se declara muerte cerebral. Bueno, también otro derecho individual, pues es importante, es la libertad, es la facultad que tenemos todos nosotros de obrar de una forma sin coacción o restricción alguna. Y esa libertad, ese derecho a libertad, culmina cuando empezamos a dañar el derecho de los demás. Esto ya lo hemos hablado. Esa libertad de expresión, asociación, reunión, la libertad de indemnidad sexual y el derecho a la locomoción, pues es la forma de obrar libremente sin una coacción o restricción de nadie. Eso es la plena libertad. Es un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho natural del hombre. Y por último, pues tenemos el derecho a la igualdad. Ese derecho a la igualdad es muy importante filosóficamente, y también ya lo cogió tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte de Constitucionalidad. La igualdad. ¿Qué es la igualdad? Es tratar en forma desigual a los que son desiguales y tratar en forma igual a los que realmente son iguales. Ese es el principio de igualdad. No aquella que nos dicen todos somos iguales. Momento, es que no todos somos iguales.
No todos somos iguales. Hay que tratar en forma desigual a los que son desiguales. Así de sencillo. Y eso es lo que me da rabia muchas veces. Perdón, me voy a meter en cosas que no quería meter, pero bueno, ustedes me animan a hablar tanto. Por ejemplo, hay gente que examina privados, por ejemplo. Ellos ahora mismo aprendieron algo por ahí. Y ya se lo preguntan al alumno. Perdónenme, aquí no es así. No son iguales. El profesional lleva 20 años de dar clases y hasta ahorita aprendió una cosa y al día siguiente se lo pregunta al alumno. No, hombre, eso no es ni justo ni correcto, es desigual. Entonces, lo mismo suele pasar en la propia universidad. Por ejemplo, como está ahorita y siempre ha estado, el edificio hay solo gradas. Solo gradas. Entonces, ahí no estamos tratando en forma igual las personas. No estamos actuando en forma igual. Estamos actuando en forma desigual. Porque hay personas que no pueden subir gradas. Entonces, para estas personas tenemos que dar el acondicionamiento desigual. Y el acondicionamiento desigual es poner su elevador o su rampa correspondiente. Es tratar en forma desigual a los desiguales. Y esa forma desigual es darle las condiciones para encontrar la verdadera igualdad. Sí, doña Iliana, cuénteme. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Con respecto a lo que usted está diciendo de la universidad, es algo meramente interesante porque los que hemos ido al campus, creo que todos conocemos cómo es la universidad. Sabemos que de por sí la universidad, cuando uno la recorre, tiene rampas en muchos lugares. Sin embargo, cuando llega uno a las aulas, a los edificios, se da cuenta de que no hay ni una sola rampa, meramente gradas. Entonces, si uno va, ¿qué le digo?, de la biblioteca central a el S12, donde nos tocaría ir a nosotros si fuéramos presenciales ahorita en estos primeros años, hay muchas rampas. Hay muchas rampas durante esos pasillos y durante todo ese recorrido, pero a la hora de llegar al edificio pues nos toca a nosotros en los salones de hasta arriba, no hay ni una sola rampa. Y si se pone a pensar uno de que si pueden construir las rampas ahí, serían tan elevadas que al final tampoco les ayudaría a las personas discapacitadas. Dejemos a las personas en silla de ruedas, las personas que sufren más de alguna lesión, porque hay quienes lesionados y enyesados han ido a la universidad y les ha tocado subir todas esas gradas. Entonces, es algo meramente contradictorio porque como tal en la universidad sí hay rampas, pero dentro de las aulas y dentro de los edificios donde se lleva a cabo el aprendizaje no hay. Exacto, a eso venía. O sea, lo que estoy hablando es el tema, y muchas gracias, yo, doña Eliana, es el tema de la igualdad. Tratar en forma desigual a los que realmente son desiguales. Tratar en forma desigual a los que son desiguales. Y tratar realmente de forma igual a los que realmente son iguales. Y como esto siempre a veces da polémica a esta frase, pongo un ejemplo sencillo para que se denomina la discriminación positiva. Es, por ejemplo, hay un compañero que se quebró su brazo derecho con el que escribe. Entonces tenemos exámenes. Él por su problema pues escribe muy lento. Entonces yo les planteo, ¿será igual darles el mismo tiempo a todos para contestar su examen? A todos les doy 30, incluyéndolo a él. No es desigual. No es igual, perdón. No es igual porque él está con una condición distinta. Entonces hay que tratar en forma desigual a este compañero porque está en una situación desigual. Entonces a él le tengo que dar unos 10 o 15 minutos más. Ese es el verdadero principio de igualdad. El que gana más, pues tiene que pagar más. El que gana menos, pues tiene que pagar menos. Ese es el principio de igualdad. Don José Manuel, cuénteme. Licenciado, buenas noches. Yo entiendo el principio de igualdad en esto de los derechos humanos
básicamente como la igualdad ante la ley, porque lo otro es como un principio de no discriminar, por ejemplo, lo que usted nos está comentando. Pero yo creo que la igualdad, cuando hablan en el sentido de los derechos humanos, es la igualdad ante la ley, que todos seamos tratados de igual manera, ¿verdad? No sé si estoy errado. Es relativo, porque hay que tratar, depende de las condiciones como estén, porque usted dice, hay que tratarlos conforme a la ley, ahí me viene aquel tema del artículo 3 de la LOJ, que es un vicio que lamentablemente les inculcan desde el primer día de clases, creo yo, que nadie puede leer ignorancia a la ley. Yo creo que eso ya lo hemos hablado en más de una oportunidad y eso es grave pensar esto. Pero no, la igualdad es en todos los aspectos, tenemos que ver qué condiciones tiene, qué condiciones se tiene para ser más igual. La igualdad es ser justicia, ser justo, tratar en forma desigual los que son desiguales. Sí, don Carlos. Gracias, licenciado, buenas noches. Sí. Pienso que antes de, digamos, lo físico, hablando materialmente, ¿verdad? Antes de eso es importante lo que usted hace aquí en su clase, ¿verdad? Que es lo que primeramente se debería de tratar, que es el aspecto de educación a todos, con base a este tipo de información, en el cual debemos hacer conciencia en cada uno para conocer de que, como usted bien dice, ¿verdad? No todos tenemos las mismas capacidades, tanto intelectuales, económicas, físicas. Tenemos ciertos limitantes que nos ponen en desigualdad ante otros, ¿verdad? O en ventaja, ¿verdad? Ante otros. Así es. Primeramente que es importante, ¿verdad? La infraestructura, ¿verdad? Por ejemplo, las rampas, aunque las rampas ahí en AUL, los motoristas son los que más la aprovechan, ¿verdad? Bueno, eso es otro tema, ¿va? Es otro tema también complicado, pero eso es tema de educación. Ustedes, hay muchas cosas ahí que suele pasar. Sí, pero es muy importante esto de la educación, de hacer la conciencia en cada uno para ver la forma de que exigir en parte nuestros derechos, ¿verdad? Y los derechos de los demás en aspectos como esto de que haya suficiente infraestructura. Por ejemplo, yo he tenido compañeros antes que, por ejemplo, tenía un compañero que él tenía problemas con la visión y la esposa era la que tomaba las notas. Él solo llegaba como oyente, pero la esposa es la que le ayudaba a tomar notas para su clase. Solamente, licenciado. Ok, gracias. Don Emerson, cuéntenos. Licenciado, buenas noches. Yo solo ahí como parte de la participación a lo que dijo el compañero, puede que haya personas que estén en estado de interdicción y no pueden ser, y por ejemplo, que por algún accidente ellos cometan alguna irregularidad que contravenga la ley, no puede ser juzgado de la misma manera que una persona que está en pleno goce de todas sus capacidades. No, y eso creo que ustedes ya lo saben con la diferencia entre lo que es pena y medida de seguridad, ¿verdad? Esto, con saber la naturaleza de la pena y medida de seguridad es más que suficiente. Recordemos que el presupuesto de la pena es la responsabilidad, es la culpabilidad, mientras que el presupuesto de la medida de seguridad es cuando la persona no es capaz de ser responsable. Esa es la diferencia. Bien, jovenazos. Continuemos. Entonces, la igualdad es un tema bien complicado, especialmente estábamos hablando la vez pasada y salió ahí a relucir el de la famosa ley de femicidio, que es desigual tratamiento. Y efectivamente, la ley de femicidio puede ser, para mí no es que sea desigual, lo que pasa es que es mal aplicada y se ha aplicado muy mal, porque un día vamos a tener una charlita más profunda sobre esto. Si uno mira el artículo, el tercer considerando, el artículo primero de la ley de femicidio nos habla que esa ley se aplica solo
cuando existe relación desigual de poder, nada más, nada más. No es que se aplique para todos, pues, y es lo que está pasando hoy día, se aplica para todos, y eso no es correcto. Esta ley únicamente se debe de aplicar solamente cuando se da la relación desigual de poder. O sea, cuando el gran jefe tiene una su empleadita y ahí sí tiene esa relación desigual de poder. Pero ojo, el artículo 3 nos aclara qué es relación desigual de poder. Pero no me venga a decir que la gran funcionaria denuncia a un pobre empleado porque ahí no existe relación desigual entre el hombre con la mujer, sino que es a la inversa. Pasa que está muy mal aplicada. Surgió la ley y empezaron un montón de grupos a invadir y a exponer, y todo era que era aplicable para todos los hombres, y no es así. La ley no está para eso. Tuve un caso hace muchos años, una cosa curiosa, que había un muchachito como estos muchachitos tremenditos, ¿va? Que espero que no haya ni uno aquí. Un patojito de 16 años se fue a vivir con su señora de 38 años, y este niño embarazó a la señora de 38 años, y ahí vivían juntos y eran amor y vida, y los 5, porque la señora ya tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, y el muchachito de 16 años vivía, era su mujer la de 38 años, y resulta que la señora lo denunció por violencia psicológica. Imagínense, estaba preso el patojito. Entonces ahí dice uno, aquí no hay relación desigual de poder, pues aquí está la inversa, la que tiene el control y dominio es ella, no él. O sea, se ha dado el mal uso y lleva consigo también a un trato desigual muy profundo, incluyendo hijas, madres, hermanas, ¿verdad? Pero solo quería comentarlo porque un día lo vamos a hablar más abiertamente, antes que doña Silvia venga y me ataque. Cuénteme, doña Silvia. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Sí, respecto a lo que usted mencionó de la ley, creo que el problema no es el mal uso, pero principalmente la malísima redacción de esa ley, y que da a contradicciones, a confusiones, a que se utilice y se manipule incluso las ideas que están ahí plasmadas, porque, por ejemplo, con violencia psicológica, lo que está allí descrito es totalmente contradictorio e incluso está fuera de lo que la psicología consideraría como violencia psicológica. Lo que está ahí redactado no tiene sustento científico por parte de la psicología. Entonces, los fiscales quieren encajar eso así, pues lo que está allí, cuando realmente no tiene el sustento, está muy mal redactado. Entonces sirve para que se malutilice todo lo que está allí y todo quepa, tanto de las mujeres, ¿verdad? Que puedan creer que se cometió violencia. Entonces todo cabe ahí porque la mala redacción de ese apartado de violencia psicológica, por ejemplo. Un día hablaremos sobre ese tema, me encanta. Don Oliver. Buenas noches, licenciado. En relación a lo que usted mencionaba de la desigualdad de las acciones a veces, cabe mencionar también el hecho de que no existe una alerta para los varones, ¿verdad? Y los niños en general, a partir de su adolescencia. Para niños sí, pero para varones no. Es un tema que también yo lo he pensado, porque alerta Alba Kenneth, alerta Isabel Claudina, y para el pobre hombre, pues... Yo le comento... cómo se encuentra, ¿verdad? Le comento esto porque en particular un amigo pues de muchos años pues desapareció, ¿verdad? Y hay evidencia ahí de que pues existió cierto tipo como de secuestro, ¿verdad? En algunos videos y todo, y nunca más se supo nada más de él, ¿verdad? Entonces tampoco se activó una alerta. Sí. Como amigos nosotros lo único que podemos hacer es presentar solicitud ante algunos canales de televisión y pues hacer nuestro trabajo ahí a través de las redes, pero sí, realmente activar una alerta de manera formal hacia una persona no necesariamente tiene que ser por situaciones de que se ha mal tomado el hecho de que dicen anda tomando, anda con mujeres, y entonces
se tergiversa realmente de que en algún momento sí puede existir alguna situación de desaparición y pues es necesario que se active una situación de alerta para también ese tipo de personas, ¿verdad? Porque a cualquiera nos puede pasar, ¿verdad? Así es, y lamentable que tiene que venir la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer el esfuerzo o la presión, porque así le pasó a México, así le pasó a Guatemala, por puras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que está la alerta Isabel Claudina. México tuvo que pasar, ahí vamos a ver una sentencia de las algodoneras versus México, que es el caso famoso de las señoras de Veracruz, las desapariciones, y ahí es donde se tuvo que instar a ese tipo de alertas. Lamentablemente vamos mejorando con hechos que no debe ser, debería de anticiparnos, así como dice Oliver. Así es, yo también me he dado cuenta, lamentablemente no hay una alerta para nosotros, que debería haber, pues, una alerta en general, ¿verdad? Tanto para niños como para adultos. Bueno, jovenazos, pasen buena noche, buena tarde, les deseo un buen inicio de semana, porque a nosotros nos toca siempre iniciar y cerrar la semana. Pero el inicio del mundo. El día miércoles. Don Edgar y don Carlos, por favor, el miércoles estaré molestando. Gracias, se cuidan. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches.